Comenzamos cada mañana nuestro programa diciendo que siempre tenemos cosas lindas para compartir y en este caso en particular tenemos una visita que nos encanta. Ella es Daniela Asa, comunicadora social, y el tema que vamos a tratar con ella, además de compartir un lindo momento, que eso es lo más lindo que nos pasa también cuando vienen personas a visitarnos, es el tema de la maternidad y especialmente en este caso en la discapacidad. Y además de hablar por supuesto de eso, es conocerla, es compartir y es estar juntas un rato, nosotras acá y compartiendo con todos quienes están ahí en casa, conociéndote y teniendo este placer. Así que bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, un placer estar con vos y conocerte. Igualmente, igualmente, Dani, muchas gracias. Ayer, bueno, todos los días cuando comemos al mediodía acá en el comedor, hablamos sobre el programa del día siguiente y ayer las chicas de la producción me comentaban sobre tu entrevista y me pareció realmente lindo conocerte, me parece esto interesante. Es una palabra que me gusta usar porque tiene que ver con esto, qué inquietud te genera esa persona, qué podemos compartir, qué podemos aprender del otro, tanto de vos como vos de nosotros, digo. Totalmente. Esto que es el vínculo y la realimentación de las relaciones. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias por el espacio siempre, porque estos temas la verdad que no se hablan y está bueno que se visibilicen, que se construya un poco cuando falta tanto por hacer. Sí, ¿no? Está muy bien. Y además esto de decir, en muchos casos se habla de maternidad, por supuesto, en muchos otros se habla de discapacidad, por supuesto, aunque también charlábamos recién hace un ratito cuánto más hay que recorrer y hacer, pero en este caso puntual juntamos ambos temas. Y están dos temas que son muy tabú. Sí. Son muy tabú, son, como decía, poco visibilizados, porque es como que la sociedad todavía no termina de entender la discapacidad y si vos le agregás un factor que es la maternidad, bueno, les encaja totalmente. Me pasa en las redes sociales que yo de repente muestro a mi hijo, muestro cómo lo cuido, cómo comparto tiempo con él. El otro día mostré cómo me arreglo si él llora y de repente yo tengo mis dificultades, cómo hago para levantarlo y es como que genera asombro en la gente porque no está acostumbrada, pero esto es porque no, creo que no se muestre, lo que no se muestra de repente no existe. Claro. Entonces es complicado que la gente comprenda algo. Bueno, también hay violencia, por supuesto, en las redes y creo que se tiene que trabajar mucho en ese sentido a nivel educativo y en las casas, hablar en las casas. ¿No? Y humano, a nivel humano, porque vos decís violencia en las redes. A veces yo siento que es como más violento aún que sea a través de las redes, porque digo, está esa cobardía, si se quiere, ¿no? De alguien que ni siquiera te conoce, que no está dando la cara porque no lo hace frente a frente y está haciendo un daño gratuito. Sucede que al estar en las redes sociales nos sentimos con el tupé, El derecho de decirle cualquier cosa al otro. Yo pongo siempre el ejemplo de la calle, ¿no? Nosotros vamos por la calle y de repente, si no nos gusta algo de un local de ropa, por ejemplo, no me gusta eso, no entramos al local y le decimos, no me gusta esto que estás poniendo. Sin embargo, en las redes sociales sí se da esto de sentirnos con la potestad para opinar y pasa con todo, no solamente en el campo de la discapacidad, pasa con un montón de cuestiones respecto al cuerpo ajeno, a las decisiones ajenas, ¿no? Que sentimos, de hecho me han puesto comentarios como, bueno, si vos sos creadora de contenido o estás en las redes sociales, entonces te tenés que bancar lo que sea. Y eso no es así. No es así. ¿no? Y creo que necesitamos más educación, más regulación también, porque hay mucha gente que piensa así, ¿no? Que puede, porque, bueno, el que puede acceder, sube cosas, bueno, yo puedo opinar lo que sea. Hay algo que vos recién dijiste que tiene que ver con ese ejemplo que pones del negocio y de la vidriera, ¿no? Porque parece ser que quienes estamos expuestos, ya sea en un medio de comunicación o en una red social, y al exponernos, digamos, tenemos que soportar cualquier odiador diciendo cualquier barbaridad. Pero
cuando vos estás en tu red social, ¿no? Y vos subís una publicación o una historia o lo que sea, de algún modo le estás abriendo la puerta de tu casa. Y es lo que vos decís, si en tu casa entra alguien y te escribe las paredes con un insulto, o te rompe todo, te empieza a insultar, vos vas a decirle, te saco de mi casa, no voy a permitir que vos entres a hacerme daño. Esto es lo mismo. Entonces, hay algo de... Yo no sé cómo te manejás vos con esas cosas. No, y tratándose de temas tan delicados, porque como decimos con mi comunidad, hay personas que siempre me lo dicen mi comunidad. Bueno, vos sos muy fuerte, Dani, vos tenés una autoestima fuerte y sólida, pero hay quienes no. Entonces tenemos que cuidar a las personas que de repente suben contenido en sus redes sociales o están en las redes sociales y quieren compartir. Muchas mamás en mi caso, bueno, mamás con discapacidad, que me escriben en las redes sociales y me dicen, bueno, yo por el que dirán no me animo a ser mamá. ¿No? Entonces, qué terrible, ¿no? ¿Cómo eso, vivir juzgados así? Por las miradas. Por eso cuando hablamos de discapacidad, hablamos de prejuicios, hablamos de estigmatización, hablamos de exclusión y de discriminación. Muchas veces desde el desconocimiento, otras veces desde la falta de educación y otras veces también desde la maldad o la violencia. Totalmente. Pero creo que nos debemos conversaciones en torno a estos temas, a deconstruir estos tabúes que siguen siendo muy, muy tajantes, ¿no? Las mamás con discapacidad, no yo claro, pero han sido sometidas a mucha violencia que tiene que ver con el entorno médico, con las propias familias que las han cuestionado. Entonces, es un tema que todavía está muy pendiente, todavía no se habla. Y tiene que ser conversado, tiene que ser puesto en debate. Como hablamos de un montón de otras cuestiones. Totalmente de acuerdo, pero acá también esto que decís, ¿no? El cuestionamiento de las propias familias o incluso de instituciones médicas o algún médico en particular que se haya expresado de manera desfavorable para una situación que, a ver, hay algo de la dignidad de la persona que va más allá de su condición. O sea, la dignidad tiene que ver con ese ser humano más allá de la condición o la característica que pueda tener. O sea, que hay ciertas cuestiones, si se quiere, visibles, que muestran y hablan de una discapacidad, que eso también hay que decirlo con nombre. Porque también, si no, empieza a ser una bola de tabúes, ¿no? Decimos, esto no se dice, esto no. Se dice todo como corresponde, pero también detrás de lo que se puede describir, que es lo que uno ve físicamente o lo que sea, que todos lo tenemos. Obviamente, está esa dignidad humana y ese derecho. Es derecho, hablamos de derechos que siempre fueron, las personas con discapacidad somos históricamente vulneradas en nuestros derechos, ¿no? Derecho a poder circular, derecho a poder ser educadas, acceder a la educación. Ahora vamos a arrancar las clases y la cantidad de familias que están siendo negadas en las vacantes, ¿no? Que buscan para sus hijos. Es increíble. Es increíble porque... Que me escriben y me dicen, no, Dani, a mí no me dan vacante porque me dicen no estamos preparados. ¿Qué es lo que le sucedió a mis padres? Bueno, ahí voy a mi historia, ¿no? Un poco. Yo nací con una condición que se llama artrogriposis, que en su momento era muy desconocida. Ni siquiera los médicos la conocían. O sea que fue mucho de ensayo y error, de ir probando. Tengo 15 cirugías. En mi historial y en ese recorrido fueron muchos no, fue mucho persistir, mucha lucha de este equipo que fue con la familia y ahí fue la educación que muchas veces fue muy difícil acceder a ella. Claro, vos tenés 2 hermanas mayores. 2 hermanas mayores. O sea, son 3 hermanas, vos naciste en esta familia. ¿Cómo se llama tu mamá y tu papá? Silvia y Jorge. Bueno, Silvia y Jorge tuvieron a su tercera hija. Y bueno, y se encuentran con esta característica que es la que decimos, y a partir de eso comienza la lucha justamente por lo que decís, que también es la fuerza de ese hogar, del amor, que hace que sea cual sea el hijo que nace, que uno lo ama, más allá de todo. Después también es enfrentarse con las limitaciones. Con las limitaciones del entorno. Nosotros cuando hablamos de discapacidad no podemos entenderla como algo individual.
no podemos entender la condición solamente. Tenemos que entender que esa persona está insertada en un entorno social, Totalmente. en una familia, que muchas veces la familia también Le cuesta. le cuesta, y por miedo, por desconocimiento, o simplemente porque... O por sobreproteger también, ¿no? Sobreproteger. Obviamente que se cometen errores. Como todos igual. O por falta de recursos. Cuando hablamos de discapacidad también hablamos de personas que pueden vivir en Capital o en Buenos Aires, o pueden ser de lugares en donde no llega la información, donde no ceden a los recursos. Entonces por eso es tan importante la presencia también del Estado en las políticas. Pero más allá de eso, que es a lo que yo más me dedico, que es el día a día, a deconstruir los prejuicios, a cómo tratar a una persona con discapacidad, a cómo empatizar un poco más, tenemos que entender que la persona con discapacidad no está aislada, que está siempre relacionándose con un entorno, a mí me gusta decir entorno discapacitante, que lo que hace es incrementar o acrecentar la discapacidad. Claro, y dificultar la fluidez de la vida. Yo voy con el cochecito y yo no puedo llevarlo fácilmente, no es por mi condición, tal vez me canso un poco más, necesito asientos, necesito veredas acondicionadas, veredas bien construidas, que no me tapen la rampa, los autos. Todo eso forma parte del entorno. Entonces, cuando uno entiende que la discapacidad es relacional y no es individual, ahí uno dice, pero entonces yo soy parte. Dice la frase, ¿no? Si no soy parte de la solución, soy parte del problema. Totalmente. Entonces, soy parte del problema, todos somos parte Por supuesto. Del problema. Cada uno en su rol. Exacto. Todos podemos contribuir a un mundo mejor, y muchas veces no lo hacemos no por desconocimiento, porque estamos en la vorágine del día a día, o porque no nos tocó, lamentablemente. Si una condición o una adversidad no nos toca, no pensamos. Tal vez no nos importa, porque justamente si me toca, ahí veré. Exacto. Si no, bueno. Y no debería ser así. Tenemos que estar preparados por si nos toca, y si no nos toca, estamos contribuyendo a un mundo mejor, y vamos a ser mejores nosotros, porque vamos a estar construyendo un mundo más solidario, más empático e inclusivo, sin duda. Sin duda. Bueno, y hablamos, si querés, entonces de Lucas. Y Lucas vino, ahí fue como yo tuve muchos logros a lo largo, muchos logros impensados a lo largo de mi vida, desde recibirme hasta caminar. Los médicos le dijeron a mi padre que no iba a poder caminar. Todo fue un logro, pero creo que Lucas vino como a ser como en la cúspide el mayor, o el logro que más me dijo, bueno, vos podés, ¿no? Porque uno, claro, a medida que va pasando el tiempo, va diciendo, bueno, no, ¿y cómo voy a hacer? Y cómo, no porque presta atención al entorno, sino por uno misma, ¿no? Que se pregunta, bueno, ¿cómo voy a tener los recursos? ¿Me voy a arreglar? Y la verdad que hago muchas más cosas de las que imaginaba. Obviamente que están las cosas que uno no llega, pero para eso hay un entorno, y por eso hablamos de la importancia del entorno también en maternidad, de que una mamá nunca tiene que estar sola, ¿no? Hay redes de apoyo que tienen que ahí sostener. En este caso puntual, por algo puntual que vos no puedas hacer, se pone de manifiesto esta necesidad sí es una necesidad, pero también tiene que ver no solo con necesito ayuda, sino de compartir el momento de maternar, de criar, de educar, porque quien no lo comparte, en realidad se lo pierde. Totalmente. Porque vos decís, suponte, yo necesito una ayuda puntual para acceder a un vaso que está a una altura que no llego. Eso es una ayuda puntual. Pero la persona que se acerca y te lo alcanza, está compartiendo con vos ese momento de crianza con tu hijo, que se lo pierden los tres, si no. Totalmente. O sea, porque si no parece como que siempre es hacia vos necesitas, te lo doy todo. Sí, la mirada asistencialista, y además esto de no poder. Si hay algo que no puedo, también es derivado de un entorno que no habilita también las condiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuánto hablamos? Yo hablo mucho de medios de comunicación y todo, porque soy comunicadora y me gusta. Entonces, ¿cuántas publicidades vemos
en el Día de la Madre, por ejemplo, ¿cuántas publicidades vemos en donde haya una mamá con discapacidad? Totalmente. ¿No? Entonces no se considera en los productos o de repente, no sé, las cunas o los apoyos que la mamá necesita, la mamá o el papá, pero en este caso, ¿no? Que requiera, no sé, por ejemplo, para la lactancia. Claro. Ahora hay muchas herramientas. Yo cuando estuve embarazada se me acercaron muchísimos apoyos, puericultoras. Claro. Hay muchísimas herramientas hoy en día que antes no estaban, pero nos falta, ¿no? Es como que cuando vos les explicás, todavía dicen, ay, pero es verdad, yo no lo había pensado. Claro, pero si no lo pensamos, en algunos casos es por desconocimiento, por falta de difusión. Porque no se piensa, no se considera que puede ser... las mamás con discapacidad todavía no estamos tampoco insertas en ese mundo de la comunidad general de la maternidad y de la crianza, ¿no? Entonces no se generan tampoco los productos o los apoyos tampoco para que esa maternidad, pensemos por ejemplo, no sé, en los espacios, en los entornos, las plazas. Sí. Recién ahora se está pensando en espacios más accesibles de las plazas para los niños, pero ¿qué pasa con las mamás y los papás? Que acompaña, ¿no?, a ese niño, tal vez ese adulto. Claro, yo por ejemplo estaba buscando, por ejemplo, el otro día, espacios con plazas blandas para Lucas, porque la calle a veces es una odisea, ¿no? Sí. Circular. Entonces buscaba algún bar, algo como... Son pocos, ¿no? Todos tienen escaleras o... Hay mucha falta de accesibilidad. Sí, entonces, o incluso a los baños. Los baños también. Entonces, no se piensa que yo voy a ser autónoma y voy a querer llevar a Lucas con el cochecito a jugar, ¿no? Claro, ¿y qué necesitarías vos en ese caso, siendo la mamá? Exacto. No, bueno, el espacio para juegos está arriba, ¿no? Tengo en mi barrio una confitería que es así. El espacio para juegos está arriba. ¿Por qué? ¿No? Claro, entonces, como si no pudiéramos acceder a esos entornos. Pasa con muchos temas, ¿no? Las personas con discapacidad en general estamos muy aisladas de muchos temas, no solamente la maternidad, hablaba del sector educativo, el trabajo, muchas temáticas que estamos como todavía siendo muy excluidas de la cotidianidad, de la vida cotidiana. Salir a tomar un café. Sí, que es lo para que nosotros volvemos... es una odisea. Claro, pero volvemos a la palabra derechos, ¿no? Es el derecho a todo, a lo mismo Totalmente. Que el resto. Digo, y también a veces sucede que, por un lado, está esta estigmatización o la discriminación, ¿no? Y por otro, como en otro extremo, como la romantización de la situación, ¿no? También. Como la sobreprotección hacia las personas que, como lo estás describiendo, tienen una característica diferente. A ver, y que todos la tenemos. Que todos somos diferentes. Entonces, igualmente hay válidos, algo, ¿no? Y hay algo, digamos, de eso que tiene que ver con cuando yo usaba también la palabra retroalimentarnos. Lo digo con la honestidad total de sentirlo de esa manera. Porque cuando vos te estás vinculando con otra persona en sus diferencias es donde más nos nutrimos. Totalmente, sí. Entonces, de verdad, hay algo que también hay que, me parece, ¿no? Como quitarle el velo a eso de te ayudo, o te ayudo, o te ninguneo, Bueno, cuando tratamos a una persona con discapacidad, lo que nos pasa todo el tiempo es o nos anulan o nos tratan como niños, muchas veces. Que la otra vez mi mamá me contaba en un show que fuimos, ¿no? Llegamos y el policía o la vigilancia lo que hizo es hablarle a mi mamá en lugar de a mí. Y la invitada era yo. Claro. Entonces yo era la que tenía que decir, hola, sí, estoy como creadora de contenido, invitada a tal. Claro. Directamente como que miraron a mi mamá como... viéndome como una niña, como que no podía tomar nuestras propias decisiones. Claro. Está muy vinculado a lo que hablamos de maternidad, eso, ¿no? Claro, también. Claro. O sea, se asume que la persona con discapacidad no toma sus propias decisiones. Claro. Y en ese sentido se la excluye y se decide por ellas. Claro. En muchas ocasiones. Totalmente. Entonces, porque pensamos que no es válido lo que tiene por decidir, ¿no? Totalmente. Hablamos de personas con discapacidad adultas ya. Sí. Obviamente que cuando son niños es el mismo caso que cuando es un niño que no es con discapacidad, que es la familia. Claro, pero igualmente en la infancia también se dan algunas situaciones en donde de repente a otros niños se le dan a elegir y al niño con discapacidad es como que, bueno, vos, nada. Hay como una cosa impuesta.
de antemano. Vos no jugás, porque no, vos... Claro, tu lugar claro. es solamente la rehabilitación o el médico. Pasa Claro, muchas veces. sí. A mí lo que se me habilitó siempre, y por eso estoy siempre muy agradecida, es el juego, el intentar, el caerme, levantarme. Yo lo hacía a mi manera. O sea, yo tenía mi ortesis y yo caminaba como podía y también le iba enseñando a otros niños. Y en eso hoy estamos tratando de cambiar el concepto de inclusión por convivencia también. Totalmente. Que es mucho más ameno, más Totalmente. abierto. Y es digamos, de poder ambos convivir. lados, porque porque si no parece que quien no tiene una condición de discapacidad tiene que habilitar al otro cuando es recíproco. Y un mundo que es de todos. Pero además es recíproco. ¿Por qué yo tengo que darte a vos el lugar y si en realidad vos también me lo podrías dar a mí? Total. O sea, claro. yo soy la única que tiene autoridad de decir si vos podés jugar o no. Vos también podrías decirme vos no podés jugar. Exacto. O sea, Sí, porque sí. todo está, digamos, Sí, estamos muy sujetos al paradigma, esto bueno, siempre lo hablo en las charlas que doy y demás, al paradigma de la normalidad. Históricamente quien nacía con una condición era eliminada, ¿no? No servía. Claro. Pero bueno, estamos en 2026, entiendo que deberíamos evolucionar hacia un mundo que es de todas Totalmente, las personas, donde totalmente. todos tendríamos que poder convivir en igualdad de condiciones y oportunidades. Creo que nos debemos todavía muchos cambios en ese sentido para que todas las personas seamos validadas. Creo que esto, y que tiene que ver también con todo lo que hablamos de las redes, que todavía las personas con discapacidad tenemos que pedir permiso para existir. Sí. Y no, No es la justo. verdad que no, porque es algo que tiene que ver con la diversidad. Sí. Tiene que ver con la diversidad, con aceptarnos, como vos decías, nos enriquecemos todos de Pero eso. absolutamente. Y en ese sentido, cuando vamos por la calle y de repente nos tratan como un niño o no nos habilitan entornos que deberían ser para todas las personas, estamos siendo marginados o exentos de cuestiones que tenemos que poder acceder y Absolutamente. que son derechos, como decís. Absolutamente. Bueno, es hermoso tenerte acá, Bueno. conocerte, escucharte y sin duda todo lo que tenga que ver con compartir con vos, con cualquier otra persona, va a tener que ver con qué tiene el otro, qué es el otro que va a aportar a mi forma de ser, a mi vida y qué voy a aportarte yo a vos. Sí, el día que tal vez entendamos que todos somos eslabones de una misma cadena sí. y que lo más lindo es poder estar en sintonía con un otro, con todas las diferencias que podamos tener, va a ser como todo más Todo mejor, un placentero, mundo mejor. y más lindo y mejor y como corresponde también, todo, ¿no? Sí, Hay que sí, decirlo, sí, como sí. corresponde también. Totalmente. Así que bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias por invitarme. Fue un placer escucharte y tenerte con nosotros, así que seguramente en casa están sintiendo lo mismo. Otro día la seguimos, Dani. La seguimos, obvio. Gracias. Daniela Asa, como ella les contaba, es comunicadora social y especialmente habla en sus redes de maternidad en la discapacidad, así que síganla y compartan con ella lo que este pedacito que nos trajo, que sigue por mucho y por delante. Así que gracias.